Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pelusa Tutoriales. Hoy te voy a enseñar cómo dormir correctamente. Estos tips son bastante útiles y a mí me han funcionado. Tip número 1. Pon música baja en tu celular y en la mesita de luz. Por ejemplo, si tú tienes una mesita de luz acá como tengo yo, acá puedes poner tu celular y cuando tú te vas a acostar a dormir, pon una música 1 o 2% de volumen para que la escuches tú, pero que sea bajita. Y eso te calmará y te hará dormir. Yo cuando pongo música bajita en la mesa de luz, puedo dormir tranquilamente. Tip número 2. Toma té de tilo. Si te sientes nervioso o con un poco de miedo, lo que sea, toma un té de tilo. El té de tilo te relaja. Entonces una vez que tú te relajes, te acuestas, cierra los ojos y te dormirás porque es como un relajante. Tip número 3. Mira tu celular hasta que te provoque sueño. Imaginemos que este sea un celular. Imaginemos. Bueno, entonces tú tienes que estar así, mirando todo eso a la noche. Entonces te empieza a agarrar sueño, ¿no? Y cuando te agarre sueño, deja tu celular en la mesa de luz, lo que tengas al lado de tu cama, y te duermes. A mí siempre, casi siempre me pasa esto. Cuando yo estoy viendo el celular, siempre me agarra sueño. El tip número 4 es provocar el bostezo. Esto es muy bueno, yo lo sé hacer también. Es hacer así. Si tú no bostezas mucho, provócalo. Así. Y como pueden ver, ahí me vino un bostezo de sueño. Entonces, es bueno ejercitar tu boca haciendo así como hago yo. Entonces te provoca mucho bostezo. Y mientras más bostezo uno tenga, más sueño le va a agarrar. Y ahí puedes dormir. Como pueden ver, tengo lágrimas porque me ha agarrado un bostezo como de sueño. Si quieres dormir por la siesta o por la noche, no tomes café. Si quieres dormir por la noche, no tomes café de noche. Recuerda que el café quita el sueño y si tomas una taza o 2 tazas de café, que te va a cortar el sueño. Así que te recomiendo que tomes café por la mañana nomás. El tip número 6. No duermas con almohadas granuladas. Por ejemplo, yo esta la tengo cuando estoy viendo el celular, todo eso. Estas almohadas altas, granuladas, son esas bolitas que están acá abajo. Acá abajo la almohada, por ejemplo, son unas bolas que aparecen así, digamos, como de tela, todo eso. Una almohada lisa te recomiendo, porque si duermes con almohadas granuladas, te va a doler mucho la cabeza y te va a despertar. Y yo te recomiendo que duermas con dos almohadas, o sea, que sean almohadas bajitas. O sea, si tienes una almohada que es media alta y lisa, duerme con una almohada. Pero si es una almohada chica, finita, les recomiendo que pongas otra, porque si es muy bajita la almohada y chica, te puede hacer doler el cuello y eso te va a despertar también. Así que si son chicas las almohadas, duerme con dos. Si es una media grande y lisa, duerme con una. Y el tip número 7 es que no abra los ojos. O sea, cuando tú te acuestes, no abra los ojos si quieres dormir. O sea, no estés así. Si no estás así, así. Entonces, mientras más cerrado tenés los ojos, más provocas el sueño y directamente te vas a dormir. Y más probable que te duermas más rápido. Bien, si te gustó este video, suscríbete, dale un buen like, comparte, activa la campanita, comenta si ya hacía algunos de estos tips. Y bueno, nos estaremos en la próxima. Chau.